Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de, de la seriedad del pecado, de por qué el concepto del pecado para nosotros los cristianos es algo tan fuerte, es tan fuerte que hay que prestarle tanta atención a eso, al pecado. Y en este programa vamos a hablar de que es posible que una persona caiga tanto en pecado que su mente se corrompa de una manera que Dios considere ya a esa persona perdida, aún esa persona antes de morir. O sea, es una persona que ya está perdida, pero Dios ya dejó de tratar con esa persona y ya la considera perdida, aunque esa persona no haya muerto. Para poder explicar esto tenemos que hablar de diferentes conceptos y vamos a hablar de lo que es la mente cauterizada, pero yo lo quiero hablar con más detalles. En primer lugar, el primero que comenzó a hablar de la mente fue Platón o fue Sócrates. En un libro que se llama Teatetus, él tiene una conversación con un joven que es aspirante a la filosofía. Y él comienza a explicar que la mente, la memoria del ser humano es como un cubo de cera. Y que esa cera, el conocimiento, la memoria funciona como esa cera que tú estampas algo y se queda impregnado en la mente. Y eso son muchas cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos. O sea, cuando una persona practica algo, muchas veces esto se queda en la mente de la persona y ya esa persona hace todo con fluidez. Al principio le da un poco de trabajo, pero cuando aprende algo ya quedó grabado en la memoria y ya uno lo hace con fluidez, lo hace fácilmente, lo hace sin problema. Esto pasa también con los animales. Por ejemplo, los sapos, cuando ellos comen, cuando ellos son muy jóvenes, tienen problemas para distinguir entre las avispas y las moscas. Y algunas veces cogen las avispas y las avispas lo hieren dentro de la boca y tienen que vomitarla. Entonces, pero llega un momento que ya ellos saben distinguir entre las moscas y las avispas. Con el tratando, ellos llegan, y eso también pasa con los seres humanos y los animales. Entonces, Aristóteles, en el libro de la ética de Aristóteles, él habla de que hay dos extremos y hay un medio. Si nosotros, según Aristóteles, si queremos llegar a la excelencia, tenemos que hacer siempre lo que es apropiado, según lo que dice en el libro. Según la ética, siempre lo que es apropiado. Por ejemplo, si queremos ser justos, tenemos que vivir practicando la justicia. Pero ¿qué sucede? También él dice que puede pasar lo opuesto. Podemos ser bien injustos si practicamos todos los días la injusticia. ¿Qué sucede? Que lo mismo pasa con una persona en términos bíblicos, en el cristianismo. Si una persona practica el pecado todos los días, llega un momento en que la mente se le cauteriza a esa persona. Entonces tenemos que ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, que dice así. Primera de Timoteo, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Él está diciendo
el apóstol Pablo que en los postreros días van a haber personas que pecarán tanto y escucharán doctrina de demonios que su mente se le va a cauterizar. Ahora, ¿a qué se refiere cauterizar? Cauterizar es cuando tú sellas la piel con calor. Cuando la piel se abre, está herida está herida, entonces se sella con calor. Pero ¿qué pasa? Aquí a lo mejor lo que está refiriendo es, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la mente se selló con el pecado. Que el pecado se impregnó tanto en esa persona, de tanto esa persona practicar el pecado tantas veces, que la mente se le cauterizó a esa persona. La mente se le cauterizó ya a esa persona y ya la conciencia no surte efecto en esa persona y ya no hay vuelta atrás. O sea, esa persona peca tanto que llega un momento en que ya no hay vuelta atrás. Ahora vamos a Efesios capítulo 4 versículo 17 hasta el 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice que perdieron toda clase de sensibilidad, prácticamente está hablando de una persona que es casi un animal. Cuando una persona pierde toda sensibilidad, que practica tanto el pecado, ya perdió toda sensibilidad. Ya no hay sensibilidad, no se le puede hablar a esa persona, no se le puede aconsejar a esa persona, no importa que el Espíritu Santo trate con esa persona. Estamos hablando de que es una persona que está en un estado de brutalidad, en un estado bestial ya. Y Aristóteles, en el libro de la ética de Aristóteles, también habla de eso, pero es un estado que dice, perdió toda sensibilidad. No hay forma de poder hablar con esa persona, de poder razonar con esa persona. No hay manera de razonar con esa persona, no hay manera de hablar con esa persona. Ya esa persona perdió todo tipo de sensibilidad y no hay manera de poder, pero esto es la práctica constante del pecado. Llega un momento de ida y no retorno. Llega un momento en que como dice Platón, que la mente es como un cubo de cera que se impregna, que el conocimiento se impregna en esa cera. Así mismo el pecado en la mente de la persona, que llega un momento en que ya está cauterizado, es decir, sellado en la mente de la persona y ya no hay forma que se pueda razonar con esa persona. Ahora nosotros vamos, ahora entonces, ¿qué sucede? Aquí voy a lo que dije en el principio, de que llega un momento en que Dios ya considera a esa persona como perdida, que ya no se puede hacer nada al respecto. Entonces nos vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios los entregó. Lo que está queriendo decir, después de que el Espíritu Santo trata con esa persona, cada vez que Dios trata con esa persona y habla con esa persona, pero esa persona dice que no y le dice que sí al pecado y no a Dios. Cada vez se va alejando más de Dios y de Dios y de Dios, hasta que hay una ida sin retorno. No hay, cada vez que una persona se le predica a Cristo y dice que no, es un retroceso, es un proceso involutivo. Entonces llega un momento en que ya ni la conciencia humana puede hacer nada, ni el Espíritu Santo puede hacer nada para tratar con esa persona. Por eso cada vez que alguien le predique el evangelio a una persona, por lo menos es mejor escuchar
y pensarlo antes de decir que no pensarlo. Cuando una persona te visita a la iglesia, cuando una persona te predica el evangelio, porque puede llegar un momento en que ya no haya retorno para esa persona. Cuando la mente se cauteriza de esa manera. So, este es otro tema de la seriedad del pecado, de cuando vivimos en el pecado. Así mismo cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cada día vivimos en santidad, vemos que la persona cambia, que hay un proceso como que la persona comienza a cambiar, a mejorar su vida espiritual, su vida con las otras personas, pero así mismo puede ser al revés. Llega un momento en que ya no hay vuelta atrás. La mente se cauteriza, ya es insensible, completamente insensible. Y como dice el apóstol Pablo, pidió toda insensibilidad, toda sensibilidad. Eso quiere decir que es una persona ya casi un animal. Una persona con una clase de brutalidad que es casi un animal. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.